lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Y sucedió que, mientras Tomás permanecía en oración, un silencio profundo lo envolvía. Las sombras de la noche caían sobre la habitación, llenando cada rincón con un aire de expectativa. La luz de la luna iluminaba tenuemente la arena del desierto que envolvía la morada de los seguidores del Maestro. En su corazón, la duda y la fe se batían en una lucha invisible, recordando el momento en que, tras la resurrección, exclamó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, no creeré». Juan 20:25. El viento sopló suavemente por la ventana abierta, trayendo consigo susurros de recuerdos. Fue entonces que, en medio de su profunda meditación, vio un resplandor ante sus ojos. Era como si la esencia de Dios mismo se manifestara en el aire, llenando el espacio sagrado con una presencia tangible. Tomás sintió que su corazón latía con fuerza, una firmeza renovada acompañó una voz suave pero potente que resonaba en su interior: «Tomás, mi fiel discípulo, ¿por qué dudas?». El llamado lo llevó a levantarse, llenando su ser con una ferviente inquietud. Caminó hacia el exterior y miró hacia el cielo estrellado. Cada estrella brillaba con un propósito divino, reflejando las promesas de Dios hacia su pueblo. «Oh, Señor», oró, «¿cuál es el destino que me has encomendado? ¿Qué revelaciones has reservado para estos tiempos?». Durante esos instantes de incertidumbre y expectativa, recibió un mensaje que descendía como maná de los cielos. «Tomás, la fe no solo es ver, sino también creer sin la necesidad de pruebas físicas. Serás el testigo de lo que está por venir, y tu testimonio llevará esperanza a naciones lejanos». Mientras el día se desvanecía en el horizonte, entendió que su llamado era más grande de lo que había imaginado. Había seguido al Maestro, aprendido de él y, ahora, se le asignaría una misión que cambiaría el curso de la historia. Las palabras de Jesús resonaban en su mente: «Porque me has visto, has creído, bienaventurados los que no vieron y creyeron». Juan 20:29. Justo en ese momento, se acercó un grupo de hermanos, uno de ellos llamado Andrés, que traía noticias del camino hacia el próximo destino. Andrés, con un brillo en los ojos, dijo: «Tomás, hemos sido llamados a ir en busca de aquellos que aún no han oído el dulce nombre de Jesús. Están esperándonos en tierras oscuras». Tomás sintió que una llama ardía en su interior. No podía ignorar el llamado divino. Su vida ya no sería la misma, pues el Espíritu del Señor lo guiaría a través de senderos desconocidos y desafiantes. «¿Qué hay de nosotros?», preguntó Pedro, con la mirada fija en Tomás. La expectativa crecía entre ellos, cada uno anhelando avanzar en la misión sagrada, pero, justo cuando estaban listos para emprender su viaje, una sombra pasó velozmente por su mente: «¿Y si el camino está lleno de peligros? ¿Y si la tierra está infestada de resistencias y tormentas? ¿Qué dirán de nosotros?». Tomás, consciente de sus pensamientos, se armó de valor, recordando que su fidelidad a Cristo lo llevaría incluso a lo desconocido. «Las osadas decisiones son a menudo las que llevan la luz del Evangelio a las tinieblas», afirmó con determinación. Así que, con el amanecer a sus espaldas, los discípulos se prepararon para el viaje, pero antes de partir, el viento susurró un mensaje que resonó en lo más profundo de su alma: «Hay mucho por venir, y mi obra será perfecta en cada uno de ustedes. Cada paso que den será guiado por mi mano». Sin embargo, cuando estaban a punto de salir, se encontraban en el umbral de una nueva etapa. Entre ellos hubo un silencio sagrado, pues sentían que el camino que se extendía ante ellos no solo era una misión, sino también una revelación del misterio del plan soberano de Dios que aún estaba por manifestarse por completo. ¿Qué aventuras les esperaba? ¿Qué secretos de la fe se revelarían en su travesía? Así, mientras cruzaban la puerta, el eco de la voz divina resonó, dejando en su corazón la inminente promesa de que, en su camino, descubrirían más de lo que jamás habían imaginado sobre la grandeza del reino de Dios. Mientras el grupo de discípulos cruzaba el umbral de su morada, el amanecer dibujó colores vibrantes en el cielo, como si el mismo Creador estuviera pintando un nuevo día lleno de posibilidades. La brisa fresca acariciaba sus rostros, y cada uno sentía en su pecho el latido de la misión que se avecinaba. Tomás lideró la marcha, guiado por la promesa que había recibido en oración.
Vayamos con valor, no hemos sido elegidos para vivir en el temor, sino para expandir la luz del Evangelio en la oscuridad, proclamó, con una resolución que resonó en los corazones de sus compañeros. Pedro le asintió, recordando la autoridad del Maestro que les había prometido estar con ellos hasta el fin de los tiempos. Mateo 28:20. El camino hacia la tierra prometida era incierto. Había rumores de tribus hostiles y reinos que resistían el mensaje de vida que traían. Sin embargo, cada paso que daban era una declaración de fe, y, en sus corazones, sentían la fortaleza del Espíritu acompañándolos. ¿Cómo sabremos que vamos por el camino correcto?, preguntó Santiago, con la preocupación reflejada en su mirada. Confiamos en el Señor, respondió Andrés, quien a su vez recordó las palabras de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Si seguimos su dirección, no seremos desamparados. Mientras avanzaban, el paisaje cambiaba ante ellos, pasando de suaves pendientes a desiertos áridos que parecían interminables. La certeza de su misión, sin embargo, les infundía vigor. El silencio del desierto fue interrumpido por los gritos lejanos de una multitud, un sonido que despertó la curiosidad y la inquietud en el grupo. ¿Qué será ese clamor?, murmuró Tomás, su corazón latiendo más rápido. Siguieron caminando hacia la fuente del ruido, y pronto se encontraron con un bullicio de personas reunidas en una colina. Un anciano, con el cabello blanco como la nieve, hablaba con fervor. Escuchad, oh hijos de Israel, decía, el tiempo de la redención está cerca. Aquel que fue prometido vendrá a liberar a su pueblo. Preparad vuestros corazones, porque el Mesías está por revelarse. Tomás sintió un estremecimiento recorrer su ser. Aquellas palabras resonaron con la revelación que recibió en la oración de la noche pasada, el mismo anhelo que había sentido cuando el Maestro les hablaba de la llegada de días mejores. En su interior, sabía que ese encuentro no era una simple coincidencia, sino un hilo tejido por la soberana mano de Dios. Pedro, viendo la mirada atenta de Tomás, dijo: debemos escuchar. Quizás lo que este hombre dice guarda relación con nuestra misión. Y así, el grupo se acercó, con la esperanza de descubrir una conexión más profunda con el plan divino. Al escuchar el mensaje, Tomás se sintió inspirado. El anciano continuó: los corazones de muchos están ciegos, pero aquellos que buscan la verdad serán recompensados. Un nuevo pacto se establecerá, en el que el amor triunfará sobre el miedo. Las palabras del anciano calaron hondo. Tomás comprendió que su viaje no solo se trataba de llevar el Evangelio a otros, sino de ser partícipes en la misma historia de redención que habían vivido junto a Jesús. La sombra de su propia duda flotaba en el aire, pero la voz de Dios en su interior se hizo más fuerte: no temas, Tomás, porque estoy contigo. Las semillas que planten darán fruto en abundancia. La conmoción en la multitud aumentaba, y de repente, el cielo se oscureció. Relámpagos danzaron en el horizonte, como si las fuerzas celestiales se prepararan para manifestarse. Entonces, con un trueno profundo, el anciano miró a la multitud y las palabras que pronunció hicieron eco en cada corazón. El tiempo ha llegado. El Mesías vendrá entre ustedes, y habrá revelaciones que cambiarán todo lo que conocen. En ese instante, Tomás sintió una ola de poderoso reconocimiento. El viaje que habían comenzado estaba interconectado no solo con su fe, sino con el cumplimiento del propósito divino que superaba cualquier expectativa. El viento nuevamente susurró a sus oídos: el camino al que has sido llamado llevará a más revelaciones de mi gloria. La historia está siendo reescrita, y tú serás testigo de ello. Así, con promesas de gloria y revelaciones aún por venir, el grupo se preparó para seguir a aquel anciano, sintiendo que sus pasos estaban guiados por el mismo Espíritu que había resucitado a Jesús. Sin embargo, en medio de la expectación, las viejas dudas de Tomás surgieron otra vez: ¿seré suficiente para llevar este mensaje? La respuesta aún estaba en el aire, pendiente de ser revelada, mientras la atmósfera se llenaba de electricidad divina y un nuevo capítulo del plan soberano de Dios comenzaba a desenredarse ante ellos. ¿Qué lecciones aprenderían en su viaje hacia lo desconocido? ¿Cuáles serían los desafíos que pondrían a prueba su fe? El anciano, con su voz resonante y llena de autoridad, continuaba hablando mientras el grupo se sumergía en la multitud. El Mesías ha de venir como un rayo de luz en la oscuridad. Ha pasado mucho tiempo,
pero no tardará en revelarse a aquellos que tienen un corazón abierto y una fe inquebrantable. Tomás sentía como si cada palabra del anciano fuese un eco de las enseñanzas del Maestro. Un estremecimiento invadía su ser, un recordatorio de las promesas que había escuchado y ahora debía llevar a otros. La multitud, ansiosa y expectante, se removía a su alrededor. La Babilonia de sus expectativas estaba construida sobre el cimiento del anhelo redentor. Cuando el anciano hizo una pausa, la atmósfera cambió. Un fuerte viento surgió de repente, llevando consigo el susurro del cielo. Levanta tu mirada, oh pueblo, quien tiene ojos que vean, vean, y quienes tienen oídos que escuchen, escuchen. Las palabras claxonaron como estruendo en el aire y muchos se sintieron compelidos a postrarse ante la grandeza de aquel mensaje. ¿Qué señales habrá?, preguntó Santiago, su voz corta de aliento, mientras observaba a su alrededor. Las ansias del pueblo desbordaban, cada uno tratando de captar la esencia de lo que el anciano anunciaba. ¿Cómo podemos saber que el Mesías es realmente el elegido? Los que creen verán, replicó el anciano, con una sabiduría que trascendía los años. Hay temor entre ustedes, pero él vendrá no como un rey que busca poder, sino como un siervo que ofrecerá su vida por muchos. Preparaos, porque aunque parece tardar, su día se acerca como la luz del alba, y nada lo detendrá. Tomás, sintiendo una llama encenderse en su corazón, se volvió hacia sus compañeros. ¿No ven cómo lo que Dios prometió está desdibujando la línea entre nuestras dudas y la fe inquebrantable? No somos solo testigos, sino heraldos de esta buena nueva. Mientras hablaba, una sombra se proyectó sobre el anciano, y muchos levantaron la vista para ver un gran destello de luz atravesando el manto de nubes. Era como si el cielo mismo respondiera a la proclamación, reafirmando el momento sagrado. ¿Lo veis? Es así como el día emergerá del oscuro abismo. El Mesías vendrá para redimir a su pueblo, y nuestras voces serán las que preparen el camino. Los murmullos crecieron entre la multitud mientras el anciano se adentraba en su discurso, revelando promesas antiguas y vinculándolas con el presente. Isaías habló de esto, Ezequiel vislumbró el día. El tiempo de la cosecha se acerca. Cada una de vuestros corazones es un campo, ¿qué sembraréis en él? Un fervor nuevo llenó al grupo de discípulos. La determinación de Tomás se afianzó, y la palabra que había recibido en oración comenzó a cobrar vida en su mente. El camino que hemos de recorrer no es solo para nosotros, sino por los que aún no conocen la verdad. Debemos ser los sembradores de esta promesa. Mientras la reunión continuaba, un joven en la multitud levantó la voz, protestando, ¿por qué debería confiar en un rey que no ha aparecido? Hemos esperado tanto tiempo. Este desafío resonó entre algunos, y comenzaron a murmurar, poniendo en duda las palabras del anciano. En la penumbra que se generó, el anciano respondió con calma, la fe no se mide por la espera, sino por las obras que uno hace en el camino. Recuerden que Job esperó su redención y Moisés condujo a su pueblo a través del desierto. ¿No los acompaña el mismo Dios que prometió? La espera es parte del relato, pero el cumplimiento es inevitable. En ese instante, el cielo se aclaró. Los rayos de luz se filtraron, creando un espectáculo celestial que asombró a todos. Un profundo silencio se instauró en la multitud como signo de respeto y asombro. Tomás sintió que su espíritu se elevaba y se encontraba a sí mismo en el centro del propósito divino. Aquel anciano, sin embargo, tomando un profundo aliento, miró a Tomás y sus compañeros y mientras les dirigía la mirada, dijo, pero aún hay más que no habéis comprendido. La redención no solo viene con el Mesías, sino con el desafío de aceptar ser sus mensajeros. En su nombre, enfrentaréis los caminos tortuosos y las tribulaciones que formarán el cimiento de vuestra fe. Con estas palabras, el peso de la misión se hizo palpable, y una ola de responsabilidad abrazó a los discípulos. ¿Estamos realmente listos para lo que está por venir?, se preguntó Tomás en su corazón, mientras la pregunta quedaba suspendida en el aire. Estaban preparados para llevar la luz en medio de la oscuridad. Aquel día, el destino de su misión se tornaba más claro, pero también más intrigante. Se avecinaban tiempos de prueba, y ya no podían dudar en la invitación de Dios a seguirle en su camino.
La revelación de su propósito estaba a la vuelta de la esquina, y el eco de un llamado aún resonaría en sus corazones, mientras la historia de la redención se desplegaba ante ellos como un lienzo divino esperado desde la fundación del mundo, conduciéndolos hacia nuevos niveles de fe y comprensión. El viento soplaba con una fuerza renovada, trayendo consigo un aire fresco que acariciaba el rostro de Tomás y que parecía depositar en su corazón una llama de expectativa. Se encontraba en la cúspide de una revelación trascendental, aquellos momentos en la multitud eran más que simples palabras. Eran el preludio de un tiempo de gracia y desafío que Dios había determinado desde la eternidad. Los murmullos entre el pueblo arreciaban como un torrente de dudas ante el llamado del anciano. Algunos comenzaron a levantarse, intrigados por el mensaje, mientras otros se mantenían escépticos, semanticando lo que significaría realmente la llegada de aquel prometido. ¿Qué señales nos darán fe en su venida?, preguntó Marta, la hermana de un vecino. Todo esto suena bien, pero nuestros corazones aún están encadenados por la opresión de Roma. ¿Qué significará eso para nosotros? Tomás, notando el abatimiento en los rostros a su alrededor, se alzó de entre la multitud y habló con una determinación renovada. Amados, ¿acaso no hemos leído en los Salmos que el Señor es mi luz y mi salvación? Su venida será como las estrellas que iluminan la oscuridad de la noche. Pero hay algo más, no será suficiente con mirar hacia el cielo. Debemos prepararnos con nuestros corazones abiertos, pues su luz se manifiesta a través de nuestras acciones. Las palabras de Tomás resonaron con fuerza, y un murmullo de aprobación comenzó a atravesar a la multitud. El anciano sonrió, reconociendo la chispa del espíritu en el joven apóstol. Bien dicho, hijo. Y recordar también que a los que están dispuestos a arriesgar la vida por la causa del reino, la gloria de Dios se revelará en medio de la persecución. Seréis ciudadanos de un reino que no es de este mundo. Una sombra de inquietud pasó a través de la multitud. Un hombre, con su rostro marcado por la experiencia, levantó su mano y preguntó, ¿por qué, si es así, hemos sufrido por siglos? ¿Por qué el silencio de Dios ha sido tan prolongado ante nuestra aflicción? El anciano miró con calma a sus desafiantes ojos y respondió con seriedad, el tiempo de Dios no es como el nuestro. En su soberanía, ha determinado un tiempo para cada cosa. Puede que su silencio sea en verdad el murmullo del cumplimiento. Así como la tierra sufre durante el invierno, en espera de la primavera. No os desesperéis, porque el fin de las pruebas es la perfección de la fe. Mientras estas palabras caían con dureza sobre los corazones angustiados, un rayo de luz resplandeció de nuevo, gustosamente iluminando el rostro del anciano. En ese instante, una profunda paz invadió a Tomás. Era como si la misma presencia de Dios los rodeara, insuflando fe y expectación en medio de la incredulidad. El anciano continuó hablando. Recordad, en el libro del profeta Miqueas se nos ha prometido, mas tú, Belén Efratá, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Miqueas 5:2. ¿Acaso no estáis preparados para recibir a quien ha sido anunciado desde antaño? Él viene pronto, y no en el brillo de palacios, sino en la sencillez de un establo. Preparaos, porque seréis aquellos que llevarán el mensaje de salvación a las naciones. Una profunda convicción se apoderó de Tomás. Sintió el peso del llamado en su alma, y supo que las palabras del anciano marcaban no solo un tiempo venidero, sino también el inicio de su propia misión. Las nubes de la duda comenzaron a disiparse, como si el cielo mismo quisiera declarar su siguiente paso. Mientras la multitud comenzaba a disolverse en murmullos de esperanza, el anciano acercó su mirada a Tomás por última vez y susurró con una serena autoridad, custodia la verdad que has recibido, ella será más valiosa que cualquier tesoro. No olvides que hay un misterio que revelará el Creador en la plenitud de los tiempos, un misterio que dará sentido a cada aflicción, cada desafío y cada espera. Será un camino lleno de dolor, pero la gloria de la resurrección estará siempre presente en aquel último día. Tomás, sintiendo una mezcla de reverencia y exclamación en su corazón, comprendió que su viaje acababa de comenzar. Lo que había escuchado era solo el inicio del desarrollo de un relato sagrado donde los corazones ansiosos de fe hallarán la redención. Así, mientras se alejaban de aquel lugar, una pregunta comenzaba a formarse en la mente de Tomás: ¿qué otras verdades aguardaban tras el velo del tiempo, y cómo podría el pueblo estar preparado para el gran giro de la historia de su pueblo?
La revelación del propósito de Dios comenzaba a tomar forma en su alma, y sabría que era solo el inicio del cumplimiento de algo eterno y maravilloso que cambiaría el rumbo de la humanidad. Las primeras luces del amanecer trazaban un delicado perfil sobre las colinas, mientras la alborada coloría el cielo de un dorado vibrante. Tomás, con el corazón aún palpitante tras el discurso del anciano, se sentía como un náufrago en una vasta inmensidad de fe y expectativa. La brisa fresca susurraba promesas celestiales, y cada paso que daba en dirección a su hogar parecía resonar con un eco divino. Al cruzar el umbral de su hogar, fue recibido por la mirada inquieta de su madre. «¿Qué ha ocurrido, hijo?» «Estás transformado», dijo ella mientras sus ojos se llenaban de preocupación y esperanza al mismo tiempo. Tomás tomó un respiro profundo, buscando las palabras adecuadas para transmitir la magnitud de lo que había experimentado. «Madre, he oído verdades que podrían cambiar el destino de nuestra nación». El anciano habló del que ha de venir, del Mesías que nos fue prometido, y yo siento que mi vida nunca volverá a ser la misma, confesó, depositando su mano sobre el corazón como si contuviera su propia fe latente. Mientras las horas avanzaban, el pueblo nuevamente se congregó en torno a la plaza. Esta vez, el aire vibraba con una electricidad anticipada. Entre murmullos y esperanzas susurradas, Tomás decidió hacer eco de las palabras recién recibidas. Se subió a una piedra que lo elevaba sobre la gente y, con voz clara y resonante, comenzó a hablar. «Hermanos y hermanas, hoy me he encontrado con el misterio divino que nos une. El anciano nos habló de un Salvador que nacerá en Belén, un Rey de Reyes que no vendrá en el esplendor, sino en la humildad. ¿Acaso no debemos prepararnos para este gran acontecimiento? No es solo un momento de gloria, es nuestra oportunidad de responder al amor que nos ha sido dado». La multitud guardó silencio, cada rostro reflejando una mezcla de anhelo y temor. Un anciano entre la multitud exclamó: «Pero, Tomás, ¿qué si seguimos esperando y nada ocurre? ¿No hemos sido decepcionados tantas veces antes?». Su pregunta resonó en el aire, provocando un leve suspiro colectivo. En ese instante, Tomás recordó las palabras del anciano: «El tiempo de Dios no es como el nuestro». Se armó de valor y replicó: «El silencio de Dios lleva consigo el peso de la promesa». En Santiago 1:2-4 se nos dice que debemos considerar como un gran gozo las pruebas que enfrentamos, porque ellas perfeccionan nuestra fe. Cada espera está llenando nuestras almas para lo que está por venir. Al abrir la ventana del alma colectiva, el murmullo se transformó en una ola de aceptación. Las miradas, antes cargadas de escepticismo, empezaron a reflejar esperanza y, quizás, una fe renovada. Los corazones comenzaron a latir al unísono con la expectativa de un renacer espiritual. Fue entonces que un niño, con una mirada pura y curiosa, levantó su mano y pidió: «¿Qué haremos, Tomás, mientras esperamos? ¿Cómo podemos prepararnos?». El joven apóstol se detuvo a considerar la pregunta, sabiendo que era un reto en sí mismo. Debemos vivir en un amor activo, tal como se nos ha enseñado. En un Juan 4:19 se nos dice que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Es en este amor donde debemos fundar nuestras acciones mientras aguardamos el cumplimiento de su promesa. Cada acto de bondad que realicemos, cada palabra de aliento que pronuncie, traerá su luz al mundo oscuro que habitamos. La multitud comenzó a encenderse con una llama de fervor, cada corazón resplandecía con un nuevo propósito. Pero en la penumbra de su fragor, la sombra de la opresión permanecía, y la pregunta de Marta todavía flotaba en el aire: ¿qué pasará con nosotros si el anhelo nos lleva a una nueva decepción? Tomás, captando esa inquietud, sonrió con confianza. La espera no es en vano, amados. El mismo Jesús nos prometió que, si creemos, veremos la gloria de Dios. Juan 11:40. Mientras aguardamos su venida, vivamos como un reflejo de su luz, y veréis cómo las cadenas serán levantadas. Así, mientras la multitud se dispersaba lentamente, un silencio reverente quedó flotando. La promesa de un futuro. También llevaba consigo un nuevo desafío. Pero una pregunta comenzaba a germinar en el corazón de Tomás: ¿estaban realmente dispuestos a renacer y despojarse de su antiguo ser para perseguir lo que vendría en el tiempo de Dios? ¿Qué revelación esperaban en este encuentro con lo sagrado?
Con cada paso, se acercaban al misterio divino que iba más allá de su comprensión, un misterio que aún aguardaba del esplendor de la gloria de Dios traído por el Mesías venidero. El sol ya ascendía en el cielo, tiñendo de colores radiantes las vestiduras de la naturaleza. Tomás caminaba por las calles polvorientas, su mente rebosante de pensamientos y su corazón palpitante con una inquietante anticipación. Había algo en el aire, una tensión palpable que parecía vibrar con cada paso que daba. El eco de sus propias palabras resonaba en su interior: la espera no es en vano. En la plaza, otros jóvenes se reunieron a su alrededor, ansiosos por escuchar. Se podrían ver rostros ávidos de esperanza. Tomás tomó aire profundo y comenzó a compartir lo que su corazón había abrazado. Hermanos, no estamos solos en esta espera. El Creador del universo nos está guiando. Los profetas han hablado, y su voz se escucha en cada rincón de nuestras almas. Entre la multitud, un anciano de barba canosa, conocido como Eliab, se acercó. Sus ojos reflejaban sabiduría y una melancólica esperanza. Pero, niño, ¿cómo sabremos que es él, el Mesías? ¿Qué señales veremos? Tomás, recordando los relatos de las Escrituras, respondió con fervor: Isaías profetizó que nacería de una virgen, que sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 7:14. Las señales vendrán, anciano, pero nuestra fe debe ser como un ancla firme en medio de la tempestad. No permitamos que la duda acalle nuestro clamor. Las palabras de Tomás comenzaron a resonar con la multitud, y una inquietud de esperanza se encendió entre ellos. Claro estaba que la fe debía hacerse activa, no solo un mero concepto en su mente. Sin embargo, en medio de la renovación de sus corazones, las sombras comenzaron a alargarse. Las noticias sobre la opresión romana se les antojaban insufribles y el miedo fácilmente se escurrió en el aire. Algunos comenzaron a murmurar, cuestionando el propósito de la fe si las cadenas de la opresión aún parecían inquebrantables. Una mujer, del fondo de la multitud, alzó su voz temblorosa. ¿Qué esperanza tenemos si cada día nuestro sufrimiento se intensifica? ¿Dónde está la liberación prometida? El corazón de Tomás se conmovió ante su duda. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, dijo usando la frase que había escuchado del anciano. Salmos 27:14 nos enseña a esperar pacientemente en el Señor. Él renovará nuestras fuerzas, nuestras esperanzas no son en vano. Cada momento de dolor es un paso hacia el cumplimiento de su promesa, pero una inquietud creció en su interior. La espera no era solo un tiempo de inacción, era un periodo de preparación. ¿Qué significaba realmente vivir en esa activa espera? Las palabras de su madre resonaron en su mente: la fe sin obras es muerta, Santiago 2:26. Los corazones fueron tocados por su discurso, pero sentía el liderazgo pesando sobre él profundamente. Hermanos, debemos levantarnos y actuar. Debemos ser las manos y los pies del amor que hacemos nuestro, mientras aguardamos la llegada del prometido. En Mateo 5:14-16, se nos dice que somos la luz del mundo, no podemos quedarnos en la oscuridad. Vivamos la verdad, llevando al necesitado un destello de esperanza. Con las llamas avivadas por su pasión, la multitud comenzó a hablar entre sí, compartiendo ideas, compromisos de acciones. Sin embargo, de repente, un murmullo expectante sintió a sus espaldas, y un grupo de vestiduras oscuras se acercó, su mirada fija en Tomás. Eran los fariseos, figuras de autoridad que miraban con desconfianza. ¿Qué provocas, joven?, preguntaron con un tono de acusación. ¿Acaso crees que puedes cambiar lo que el pueblo ha creído por generaciones, al desobedecer las tradiciones que nos han guiado? Tomás sintió un escalofrío recorrer su ser. La presión que sentía era intensa y los corazones de la multitud comenzaron a titubear. Pero sabía que había algo más grande en juego. No es mi mensaje el que traigo, sino el de aquel que ha de venir. Él será el cumplimiento de cada promesa que nos ha sido dada. En Juan 8:32, Él nos enseñó que la verdad nos hará libres. Mientras la multitud miraba con ansiedad la confrontación, el corazón de Tomás latía con fuerza, consciente de que la inevitabilidad de la oposición era parte del camino. ¿Estaban listos para enfrentar no solo la llegada del Mesías, sino también la resistencia a su luz? El aire estaba tenso ante el enfrentamiento que se gestaba.
Y en su espíritu, Tomás sintió que la revelación del plan de Dios estaba aún lejos de desvelarse, invitándole a adentrarse más allá de la sombra y hacia el pleno cumplimiento de su promesa. Preparémonos, pensó, porque quizás no solo el nacimiento del Mesías traerá esperanza, sino también la revelación de un nuevo principio en nuestra historia. Con cada palabra que pronunciaba, estaba un paso más cerca de desterrar las tinieblas que envolvían su nación. Tomás sintió que el aire a su alrededor se tornaba más denso con cada instante que pasaba. Los fariseos, con sus rostros imperturbables pero llenos de desdén, se acercaron más, provocando que la multitud contuviera el aliento. El eco de sus pasos resonaba como un oscuro presagio. ¿Qué os hace pensar que vuestras palabras tienen más peso que la tradición de nuestros ancestros?, cuestionó uno de los fariseos, marcando cada palabra con una agudeza casi palpable. Desafiado pero firme, Tomás se sentó con la determinación de no dejarse amedrentar. Los caminos del Señor son a veces inciertos para el corazón del hombre, pero en las Escrituras encontramos luz. La profecía no se abrogó hasta que se cumpla. La tendencia a aferrarse al pasado es humana, pero el deseo del Creador por renovar y redimir es eterno. El anciano Eliab, que había escuchado desde la periferia, se unió a Tomás. Ignoramos la verdad cuando nos resistimos a la revelación. Moisés también enfrentó a los sabios de su tiempo por la libertad que Dios prometió a su pueblo. Los cambios a menudo vienen acompañados de resistencia, pero son la marchita de la nueva vida que se aproxima. Una chispa de esperanza brotó entre la multitud, abrumada aún por el miedo. Uno de los jóvenes, animado por las palabras de Tomás y Eliab, se dirigió a los fariseos con valor, levantando la voz: si ha de venir un Salvador, ¿no deberíamos estar atentos a los signos que él traiga? No podemos estar ciegos por las sombras. Pero los fariseos no se amedrentaban fácilmente. Vuestra irreverencia podría causar el descontento de las autoridades. No hay espacio para herejías entre los que valoran la ley. Rendirnos a ilusiones solo trae caos, insistieron, su autoridad polarizando aún más el ambiente. Tomás, cada vez más animado, contempló la multitud. Es verdad que el camino será difícil, pero nuestras vidas no están ancladas en el temor, sino en la fe. Recordemos a Jeremías, quien proclamó un nuevo pacto en el que Dios escribiría su ley en nuestros corazones. Jeremías 31 horas y 33 minutos. Esa es la promesa que abrazamos, un pacto nuevo y vivo. Las murmuraciones se tornaron en un clamor enérgico. La presión entre las autoridades y los fieles se intensificaba, y la atmósfera cargada no auguraba nada bueno. De repente, un grito penetrante resonó desde la multitud: el reino de Dios está cerca. Venid y escuchad la voz que clama en el desierto. Un silencio repentino se apoderó de la plaza, todos fijaron la mirada en un hombre que, entre la multitud, comenzó a describir el portentoso anuncio de un Mesías que sanaría, liberaría y transformaría. Las profecías se están cumpliendo. Él viene con poder para salvar. Tomás se sintió temblar ante la mención del Rey prometido, y el sentido de la soberanía de Dios le abrumó con tal fuerza que una ola de temor reverente recorrió su corazón. En ese instante, se dio cuenta de que la lucha que enfrentaba no era simplemente contra la oposición de los fariseos, sino una confrontación espiritual que resonaba a lo largo de la historia. Debemos fortalecer nuestra fe y no permitir que la incertidumbre nos paralice, exhortó. El reino de este mundo está destinado a caer, pero el reino de nuestro Dios y de su Cristo permanecerá para siempre. Fue en ese momento que, como si los cielos se hubieran abierto, un destello de luz iluminó la plaza. Escuchad, clamó el anciano Eliab, mientras el murmullo se convertía en un susurro bajo la intensidad de ese brillo celestial. Se acerca el tiempo del cumplimiento del plan de Dios, y aquellos que miren a su Hijo serán salvos. Las palabras de Eliab vibraron en el aire. En el profundo silencio, Tomás sintió que las estructuras de la antigua tradición estaban comenzando a resquebrajarse, permitiendo que la luz de un nuevo destino se asomara. Un pensamiento incómodo se metió en su mente: se encontrarían pronto en medio de una revelación divina que cambiaría por completo su entendimiento de la libertad y la palabra de Dios. Así, con la luz iluminando aún su rostro y la voz de Eliab resonando en sus oídos, Tomás se preguntó: ¿quiénes somos nosotros para resistir al que está por venir? Pero, ¿estamos verdaderamente preparados para recibirlo? La verdad no se detendrá por nuestras dudas.
¿Estamos listos para seguirlo y abrazar el plan soberano del Altísimo que está a punto de manifestarse ante nuestras vidas? La tensión espiritual en el aire se sentía inminente. El futuro prometía cambios, pero también una invitación a profundizar en la fe y revelar el verdadero propósito de Dios en medio de la espera. La promesa de una revelación mayor los desafiaba a salir de la sombra. Las palabras del anciano Eliab resonaron en el corazón de Tomás, haciendo eco de la esperanza que había estado latente en su ser. La multitud, atenta, parecía respirar al unísono, unificando su fe en un solo clamor, un deseo de liberación y de paz que trascendía la oposición que les acechaba. Pronto, los murmullos de la multitud comenzaron a elevarse, como notas de una sinfonía celeste que anunciaba la llegada de algo glorioso. «El reino de Dios está entre nosotros», exclamó un joven con voz firme, mientras la multitud a su alrededor repetía sus palabras, dándole eco a esa proclamación. «Venid a Él, porque Él es nuestro refugio y fortaleza». Los fariseos, que habían permanecido en un mutismo amenazante, intercambiaron miradas, incapaces de silenciar la creciente marea de fe que envolvía a los presentes. La tensión se palpaba en el aire, era como si el mismo cielo presenciara ese momento decisivo. Tomás, sintiendo el empoderamiento del Espíritu, se levantó nuevamente, sus ojos brillando con una intensidad renovada. ¿No nos dice Isaías que el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz? Y aquellos que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz les ha resplandecido. Isaías 9:2. Mientras su voz resonaba, una presencia palpable comenzó a llenar la plaza, y los corazones de aquellos que escuchaban se volvían cada vez más vulnerables ante un deseo fervoroso de entregarse al nuevo pacto que Dios había prometido. Las sombras de la duda y el temor se desvanecían lentamente, reemplazadas por la anticipación de ver la manifestación del Salvador. De pronto, en medio de la tumultuosa escena, un hombre de aspecto sencillo y humilde dio un paso al frente. Era Juan el Bautista, cuya voz atronadora cortó como un rayo el silencio. «Yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad los caminos del Señor». Mateo 3:3. Con cada palabra que salía de sus labios llenos de fervor, la multitud se estremecía, y el mensaje de arrepentimiento resonaba entre ellos. «Arrepentíos y creed en el Evangelio», continuó Juan, inmortalizando en el aire una invitación divina. «He aquí, que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se acerca». Cada frase era un golpe en la conciencia de aquellos que luchaban en su interior. La verdad se presentaba ante ellos como un espejo que revelaba sus corazones ocultos. Tomás, observando con creciente fervor, sintió que las revelaciones sobre la naturaleza divina del Salvador comenzaban a iluminar su entendimiento. Las escrituras proféticas parecían cobrar vida, las palabras de Jeremías y de Isaías latían en su pecho. El tiempo de la liberación ha llegado, no es tiempo de mantenernos cautivos por el miedo a lo que viene. ¿No es esta la promesa que Dios ha tenido para su pueblo desde tiempos antiguos? La multitud comenzó a llorar, no solo de miedo, sino de una esperanza inquebrantable. Ante el impulso sobrenatural que les rodeaba, comenzaron a clamar por la redención, alzando sus manos hacia los cielos. «Señor, ven y sálvanos». Finalmente, un convertido que había caminado en tinieblas exclamó: ¿seremos dignos de tal gracia? El amor de Dios es tan profundo. Miremos nosotros mismos, si verdaderamente hemos seguido el camino. ¿Cómo podemos estar listos para recibir a quien viene? La pregunta flotó en el aire como una súplica, enmarcando la verdad que se establecía en aquel instante crucial. Tomás sintió como el Espíritu movía en el corazón de cada uno, llevando a un entendimiento profundo de lo que significaría rendirse ante el amor transformador de Dios, y como si el mismo cielo se apartara, una luz resplandeciente descendió sobre la multitud. Las sombras de la incertidumbre fueron ahuyentadas por la gloriosa revelación de un nuevo tiempo. He aquí, viene el tiempo del cumplimiento, y todos los que crean en él verán la salvación. Resonó la voz de Eliab de nuevo, dando conclusión a esta etapa del clamor. Así, mientras la multitud se postraba en adoración, la promesa de recibir al Hijo de Dios se sentía tan cercanamente titilante en cada corazón, pero, en el fondo, una pregunta pendía en el aire: ¿cómo recibiremos a nuestro Salvador, y qué plan tiene Él para cada uno de nosotros en esta nueva era? La expectativa era palpable, y en su interior, Tomás sabía que el amanecer de una nueva revelación estaba en el horizonte.
Un rostro de luz se acercaba, trayendo respuestas a las inquietudes del alma, y la verdad profundamente arraigada en las promesas de Dios se estaba desplegando ante sus ojos sorprendidos. Cuando la luz iluminó la plaza y la multitud se postró en adoración, Tomás sintió que el mismo cielo temblaba con la llegada de un nuevo sol. La expectativa revoloteaba como un zumbido divino entre los corazones de aquellos hombres y mujeres que, sumidos en la oscuridad de la opresión y el escepticismo, comenzaban a vislumbrar la luz del Mesías. Era el momento que habían esperado, y la anhelada liberación no era solo una esperanza, sino una promesa tangible que se manifestaba en sus corazones. Poco a poco, la multitud comenzó a levantarse desde el suelo polvoriento, todavía temblando de reverencia. Y en ese instante, Juan el Bautista, con su voz resonante y apasionada, continuó con su proclamación: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Mateo 3:2. Cada palabra que salía de sus labios era como una flecha que apuntaba al centro de sus almas, desnudando sus dudas y temores, y llenando los corazones de anhelos renovados. Tomás, en medio de esta transformación, se sintió impulsado por el Espíritu a acercarse. El tiempo de la incertidumbre había llegado a su fin. Con un gesto de su mano, en el que aguardaba la autoridad del Mesías, se dirigió a la multitud. «Escuchad. Hermanos, hemos sido llamados no solo para esperar, sino para actuar. Aquel que nos salva es también quien nos envía. El amor que hemos recibido debe ser compartido, y la luz que hemos encontrado debe brillar en la oscuridad». Las palabras de Tomás resonaron y fueron recibidas con murmullos de aprobación y emoción. La multitud empezaba a comprender que la espera activa de la llegada del Salvador no solo traería un cambio exterior, sino que iniciaría una revolución interna que trastornaría sus corazones. «Debemos ser heraldos de este Evangelio de verdad», añadió con fervor. «Nosotros somos los mensajeros que llevarán este mensaje de redención a los que aún no conocen la gloria del Dios vivo». Mientras su voz se alzaba, el viento sopló de nuevo, como si Dios mismo estuviese corroborando sus palabras. La fe de la multitud comenzó a unirse, y un clamor colectivo surgió. «Amén. Ven, Salvador. Ven y transforma nuestras vidas». Cada clamor era un ladrillo en la construcción de un nuevo reino, donde la esperanza y la fe se mezclaban en un cálido abrazo. Al ver el fervor de la multitud, Tomás recordó la promesa del Maestro: «No temáis, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Desde aquel momento, cada uno comprendió que aunque el camino por delante iba a estar lleno de pruebas, no estarían solos. La comunión que habían cultivado era más fuerte que el miedo, y la promesa de la resurrección de Cristo iluminaba su viaje. Entonces, retirándose de la escena, Juan el Bautista dejó caer la última revelación: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. En ese instante, la multitud alzó la mirada y, entre ellos, fue vislumbrado un hombre que llenaba el aire con una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Con cada paso que daba, se expandía un susurro en el aire: Él es el prometido». La atmósfera cambió de una espera pasiva a una acción activa. Tomás sintió en su pecho que era hora de moverse. Debemos salir y alentar a nuestros hermanos marginados, los oprimidos y los que anhelan redención. Comencemos desde aquí, compartiendo la luz que ahora arde en nuestros corazones, proclamó. La multitud, unida por un mismo espíritu, comenzó a dispersarse en direcciones distintas, cada uno con la misión de llevar el mensaje de esperanza a los rincones más oscuros. Tomás también sabía que este sería un viaje no solo hacia afuera, sino uno de transformación profunda. «Las viejas cadenas caerán», repitió entre dientes, mientras un frío viento de esperanza le envolvía. En el camino, recordaría que sus propias batallas y dudas no eran más que parte del viaje de creciente fe, que su testimonio traerá respuestas a muchos que aún están perdidos. Así, con cada paso que Tomás daba por la senda que Cristo había comenzado, sus dudas se desvanecían como sombras ante la luz del nuevo amanecer. «Qué hermoso es llegar a ser parte de su historia», pensó, mientras avanzaba hacia la gran tarea que aguardaba. El pueblo estaba despertando para abrazar el futuro que los llevaba más allá de sus antiguas cadenas. La transformación era inminente, y así concluyó esta etapa del viaje, no como un final, sino como un nuevo comienzo. La resurrección de un espíritu de fe, un renovado llamado a vivir en amor y acción. Alzando su mirada hacia el horizonte,
Tomás comprendió, con el corazón rebosante, que el viaje hacia la gloria del Mesías apenas había comenzado. Participando en el cumplimiento de las promesas divinas, se encontró en el camino correcto, donde cada paso, aunque retador, estaba guiado por la luz que nunca se apagaría. La historia del pueblo de Dios avanzaba hacia adelante, sellada por la gloria revelada a través de la vida de Cristo. Oh, pueblo fiel. ¿Estamos nosotros listos para un nuevo comienzo? El eco de la historia resuena aún, invitándonos a seguir este camino de luz, fe y amor. Que nuestras vidas sean siempre un testimonio viviente de aquellas promesas que nunca fallan. Te invito a ser parte de esta travesía. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a encontrar esperanza. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final inspirador y, por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.